bueno, agradecer la presencia de todos ustedes nuevamente en este segundo episodio de la serie de webinar. Son 4 episodios que son auspiciados por BD, que agradecemos que nos apoyen en esta capacitación científica. Yo tengo el gusto de estar nuevamente con Matías, que antes de presentarlos vamos y aquí esperar que se conecten un poquitito más. Hay 2 cosas que queremos invitarlos a hacer. Aquellos que no participaron todavía de nuestra encuesta, va a estar el link, si van a ver de la pantallita, para arriba va a haber un link donde pueden contestar la encuesta sobre seguridad y utilización de las bombas. Es una encuesta que está haciendo Atispa para conocer un poquito más real la situación de Argentina, que nosotros sabemos la falta de utilización y necesidad que hay ante estos elementos y la tecnología. Pero queremos tener un número un poquitito más real, por eso se está realizando esto. Y también queremos invitarlo, porque ya viene nuestro tercer congreso, dada la situación, obviamente va a ser un congreso virtual, así que vamos a estar todos con esta nueva experiencia. El congreso es el 29, 30 y 31 de octubre. Van a estar recibiendo más información sobre esto, pero la verdad que tenemos confirmados muchos invitados extranjeros. Va a estar el doctor Mauro Pituriti, Claire Patrick de Australia, Gloria Muñoz de España, y podemos tener un poquito de una lista más, pero la verdad que estamos muy contentos de cómo va a resultar y poder darle la oportunidad a todos de contactar y de estar conectados con estos referentes muy importantes a nivel mundial. Les repito, por favor no se olviden, y van a tener ya el enlace, pero es el 29, 30 y 31 de octubre. Ahora sí lo vamos a presentarlos a Matías. Matías Lucero, farmacéutico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es investigador, científico y docente para el área de la salud. En la actualidad es farmacéutico de la planta del... Además, desde marzo de 2009, farmacéutico de guardia, y desde el año 2018, director técnico de la distribuidora Cirugía de Avanzada. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros. Este es un tema que tenemos que desarrollarlo bastante, un poco desconocido, y creo que la mayoría no sabemos qué significa tener la disponibilidad de una biblioteca de fármacos y de la importancia que es tenerla realmente. Así que creo que va a ser muy provechoso empezar a ahondar en estos temas. Te cedo la palabra, así no los aburro más, y empezamos con tu presentación. Buenísimo, gracias Silvia por la presentación. Bueno, saludarlos a todos ahí, agradecerles la presencia ¿sí? en este segundo webinario que hacemos desde la asociación. Sí, bueno, un poco lo que me tocó, vamos a poner para presentar. A ver. Bueno, voy adelantando mientras estas cosas pasan, ¿no? Bueno, un poco lo que vamos a hablar es de las bibliotecas, de la utilidad de la biblioteca de fármacos, ¿bien? Ahora, esto es así. Vamos a centrar la charla en 2 grandes grupos, o sea, en 2 partes, digamos. Una primera parte que va a estar abrazada o agarrada, ahí estamos, así yo no me... Perdón, ahí estamos, ahora sí. Le decía, tenemos dos partes de la charla. Vamos a abocar una primera parte, ¿sí? A lo que es la seguridad del paciente, ¿sí? Y en una segunda parte vamos a hablar ya específicamente hablando de la biblioteca de fármacos. Esto es, nosotros como asociación tenemos, como nuestro nombre lo indica, ¿sí? Somos una asociación de terapia intravascular, ¿sí? Por eso el hecho de las bombas de infusión y esto de la biblioteca de fármacos en ellas es como muy importante, y nos pareció como novedoso para traerlos, para contarles, para empezar a familiarizarnos con esto. Y por otro lado, somos Atispa, ¿no? Y la segunda parte de nuestro nombre dice seguridad del paciente, así que no podemos dejar de nombrar y de poner acá sobre esto un poco de lo que vamos a ver de esto y cuán importante es esto para la seguridad del paciente, ¿no? Así que vamos a ver esto en estas dos grandes etapas. Así que bueno. Demos arranque a esto. Bueno, primera parte, bueno, declaro mis conflictos de interés. Bien, vamos a ver 3 objetivos de esta charla. Fíjame que la vamos a dividir en 2 y hay 3 objetivos que tenemos que tener en claros.
Y les leo y dice, vamos a analizar y demostrar la importancia del uso de la biblioteca de fármacos, que también la podemos llegar con otro nombre que es farmacoteca también, en las bombas de difusión inteligentes como una estrategia en la reducción de los errores de medicación para así lograr un incremento en la seguridad del paciente. O sea que lo que nos apostamos es a la utilización de estas para disminuir estos errores de medicación, que ya vamos a ver cuáles son y cómo los definimos, ¿sí? Y con esto apuntar a lo que les decía como la primera parte de la charla, que es la seguridad del paciente. En un segundo objetivo, vamos a enumerar y revisar las etapas del diseño de una biblioteca de fármacos, porque ya sabemos cuál es la importancia, bueno, cómo la llevamos adelante, cómo la encargamos, cómo es un proyecto de implementación, ¿sí? Y seguido de esto, una vez que ya sabemos cómo la hicimos, cómo la implementamos, para qué sirve, cuál es la utilidad, cuáles son las limitaciones, y además, en un tercer punto vamos a evaluar cómo el análisis de los datos de utilización guardados en la memoria de los software de estas bombas inteligentes pueden utilizarse como una herramienta para la mejora en las prácticas de calidad, la revisión de los protocolos y el mantenimiento. Esto es, una vez que tenemos la posibilidad de que ciertas bombas de difusión uno pueda registrar las acciones que hacen ellas, utilizar esos datos, ¿sí?, para establecer políticas de calidad, ¿sí?, de mejora del servicio, de la tecnología, o inclusive ya vamos a ver con ciertos indicadores, ¿sí?, un montón de estas cosas. Y inclusive también decía el ver, revisar los protocolos, ¿sí?, porque nos obliga a revisar los protocolos institucionales para poder empezar a adaptar ellos y poder subirlos a esta biblioteca de fármacos. Bien, vamos a entrar en esos tres objetivos. Bien, como dijimos, primera parte vamos a hablar de la seguridad del paciente. Si yo voy a hablar de la seguridad del paciente, vamos a primero a definirla según la OMS, ¿sí?, como la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable. Es importante esta parte que hablamos de un mínimo aceptable, ¿sí? Errar es humano, claramente, ¿sí? O sea que errores van a haber, pero lo que queremos es que esos errores los podamos llevar al mínimo. Así que todas las cosas que podamos hacer y políticas que podamos implementar para poder reducir ese riesgo al mínimo son todas más que bienvenidas, ¿no? Apostamos, como siempre, a la seguridad del paciente. Bien, recordarles claramente que hace justamente una semana, el 17 de diciembre, fue el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, no hace mucho que está este día por la OMS, ¿sí? Y el lema de la OMS es que nunca deberían sufrir, ¿sí?, daños, como bien dice ahí en atención sanitaria, los pacientes, pero aún así tenemos un montón de datos que así nos demuestran que no. Entonces hay mucho por hacer por seguridad del paciente, así que todo lo que podamos implementar desde nuestras instituciones, tanto tecnológicos como también cuestiones de políticas de institucionales o de acciones que podamos hacer en nuestro servicio de mejora para la seguridad del paciente, sí, es importantísimo. Bien, este me pareció interesante, es un trabajo, sí, que del British Journal, sí, of Medicine, que muestra, este es 2016, muestra que la tercera causa, ¿sí?, de muerte en Estados Unidos, ¿sí?, es por errores médicos, ¿sí? Le siguen al cáncer y a todo lo que es cardiovascular, ¿sí?, a las enfermedades cardiovasculares. Sí, y dentro de los errores médicos, ¿sí?, como un error grande, ¿sí?, hablamos de médicos, pero no se lo estamos adjudicando a la profesión de medicina, ¿no? Hablamos de el personal sanitario en general, ¿sí?, del servicio sanitario en general. Estos errores médicos, dentro de ellos, tenemos lo que conocemos como los errores de medicación, ¿sí? Y definimos, según la National Coordination Council for Medication Error Reporting and Prevention, el error de medicación lo definimos como cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente. Cosa que me parece importantísimo desde acá es marcarles, esto decía prevenible. Si algo es prevenible, significa que yo puedo hacer algo para disminuir la ocurrencia, ¿sí?, hablando de estadísticas, ¿sí?, hablando de probabilidad. Entonces, si lo extendemos esto al personal, a lo que es el servicio de salud, y hablando específicamente al medicamento, ¿sí?, estos son errores que podemos de alguna manera prevenir, ¿sí?, utilizando bien, de manera apropiada, los medicamentos. Y acá aparecen los actores
que somos nosotros, los profesionales sanitarios, y habla ahí del paciente, porque en realidad también cuenta cuando el paciente va a comprar un fármaco, si él puede hacer un uso, una utilización inapropiada de medicamentos, y ya no viendo un personal sanitario, que sí lo hay en realidad hasta el paso anterior, que es la dispensación de parte de la farmacia, donde se puede también hacer algo, pero una vez ya que lo adquirió, es algo que puede ser del paciente propiamente dicho. Pero por eso, si nos centramos en la prevención y nosotros como actores, podemos hacer un montón. Así que dentro de los errores de medicación, bueno, acá este es el tercer desafío global de la OMS, que lo hizo en 2017, que es disminuir al 50% los errores de medicación. O sea que esa es una política en realidad que ya se quiere hacer mundial, no es una cuestión propia de un país o nuestro, si se quiere, sino que es algo mundial. El error de medicación se sabe que hay un montón, se sabe que es alta la tasa, entonces lo que queremos hacer, ya desde la OMS los invita a disminuirlo un 50%, ¿sí? Desde 2017 fue el desafío que termina el año que viene. Bien, esto con la National Coordination, que ya la nombré, sí, hace un rato, lo que hace es, de alguna manera, discriminar a los errores, como hablábamos hace un rato, de prevenible y no prevenible, ¿sí? No importa mucho este algoritmo, más que nada lo traje porque todas estas cosas que ven acá, en algún lado lo que pregunta es si la dosis es correcta, si el fármaco es el correcto, si la frecuencia es la correcta, si la prescripción para la patología en cuestión es la correcta, ¿sí? Y todo eso hace a que si algo que podría ser no prevenible se vuelve prevenible, ¿sí? Porque se puede atacar estos errores. Y si yo puedo lograr de alguna manera, en este caso lo vamos a ver con la biblioteca de fármacos y demás, de ajustar las dosis, de ajustar las interacciones, de ajustar de alguna manera la dosificación, la velocidad de infusión y demás, todo eso apunta a que me desplace todo esto que estaba acá, que era no prevenible, que yo consideraba que no había nada para hacer, me lo pasa a este lado a lo que se considera errores prevenibles, ¿sí? Hay una cuota de errores no prevenibles que no podemos hacer absolutamente nada. Ejemplo, alguna anafilaxia, algún fármaco, ¿sí? Que nunca haya reportado el paciente, ¿sí? Porque si la reportó antes fue un error no haber preguntado, pero si nunca la tuvo y es la primera vez que tiene contacto bueno, frente a eso no podemos hacer nada porque la anafilaxia la va a tener, pero esto estamos apuntando a todas las otras cosas, que es un montón, que sí podemos hacer. Y en esta National Coordination también apunta, en este gráfico lo que muestra un poco, esto que está en azul es lo que se considera no error, si los eventos que no tienen posibilidad de traer error. Lo que es en este naranja, ¿sí? Hablamos de los errores que no producen daño, ¿sí? Esos errores que pueden ser mínimos, ¿sí? Que no traen algún daño asociado. Todo esto, que está un poquito más en naranja más claro, ¿sí? Amarillo si se quiere, ¿sí? Son errores que producen daño, ¿sí? Hay diferentes categorías, y el verde es el error que produce la muerte, así como el catastrófico de todos los errores, ¿sí? Entonces, fíjense que más de la mitad de todos los errores se puede hacer algo. O sea, de hecho, no solo eso, sino que son complicados. Traen algún error, algún daño sobre el paciente, desde la muerte hasta un daño incapacitante o daños menores, pero algún tipo de daño. O sea que todo esto son los errores que debemos por ahí atacar. Bien, esos son algunos artículos, sí, como para que tengamos en cuenta que los errores de medicación ocurren alrededor de un 20% en todos los pacientes hospitalizados. Entonces estamos hablando de cada 10 pacientes que ingresan a nuestra institución, 2 van a tener asociados a un error de medicación. ¿Sí? De esa cantidad de pacientes, el 20% el error va a ser por la dosis administrada, ¿sí? Después, me parece importante aclararlo al proceso de utilización de medicamentos. Esto es todo en la cadena, ¿sí? Con la cual hay diferentes actores y diferentes puntos desde que el fármaco se compra, se consigue, ¿sí? Entra dentro de la institución, hasta que es administrado al paciente, ¿sí? Todo ese ciclo que arranca con una prescripción del medicamento, ¿sí? Por parte de los médicos, en algunos países también nosotros, colegas farmacéuticos, lo pueden hacer, la transcripción, la distribución, la preparación, per se después de esto la administración propiamente dicha, seguido del control de los efectos, que sería el monitoreo, adquisición, sí, como hemos hablado, y almacenamiento, que son previos a que se prescriba. En todo este círculo, en todo este proceso de utilización de medicamentos, que hay distintos actores, puede haber errores en todos, ¿sí? Porque hay humanos, claramente, en todos ellos. Entonces son todos lugares a donde uno apunta, a donde se fija qué políticas o qué tecnologías pueden ayudar
para disminuir el error en cada uno de esos puntos, ¿sí?, de este proceso de utilización de medicamentos. Y en este proceso de utilización de medicamentos me pareció re interesante este trabajo, ¿sí?, de la American Journal of Health and System Pharmacy, donde en realidad lo que hace acá es, de alguna manera, cataloga cada problema, como habíamos hablado recién en este proceso de utilización de medicamentos, ¿sí?, los agrupan en los errores de prescripción, los errores de transcripción, los de dispensación y los de administración, con ciertos porcentajes, y fíjense, los porcentajes de administración y prescripción siguen siendo como los más altos. Las intervenciones tecnológicas que se pueden hacer para disminuir esos errores junto con los costos asociados de esto y el tiempo de implementación. Lo que me pareció interesante es remarcar acá, y ya ir entrando un poco en lo que vamos a ver, ¿sí?, es apuntar a los errores de administración, y fíjense que como tecnologías aparecen las bombas de difusión inteligentes, ¿sí?, también están los códigos de barra, las bombas de difusión inteligentes, y fíjense, si comparamos con los demás, el costo asociado a cada uno de estos errores en estos procesos de utilización y el tiempo de implementación es el menor. O sea, y fíjense que el porcentaje es uno de los más grandes, o sea que podemos atacar a disminuir la seguridad, a aumentar la seguridad del paciente, disminuyendo los errores, en este caso de administración, ¿sí?, a través de la incorporación de ciertas tecnologías que son de la de costo más económico de todas las otras intervenciones que podemos hacer y del menor tiempo para su implementación. O sea que lo importante de verlo esto como una herramienta para potenciar. Bien, y esto del British Journal, acá del Medicine, lo que tenemos acá es, bueno, hablando un poco del proceso de medicación, de utilización de medicamentos que veníamos hablando. Sí, acá me parece importante que dividamos el tema de lo que es la administración como la administración propiamente dicha del fármaco, de su paso anterior, que es la preparación, ¿no? Y dentro de la preparación podemos citar varias cosas que pueden llegar a ocurrir. Dosis incorrecta, la solución de un diluyente incorrecto, hacer un etiquetado incorrecto, una concentración incorrecta, utilizar un volumen de dilución que sea el incorrecto, las técnicas asépticas, últimamente estamos mucho con eso, que sean inadecuadas, que haya contaminación bacteriana, si fallas en la desinfección de los viales, incorrecto lavado de manos, eso es importantísimo y ahora más que nunca estamos mucho con eso, o las incompatibilidades e inestabilidades de drogas con los sueros en donde se diluyen o entre las mismas drogas, ¿sí? Estos son todos estos puntos donde uno pudiera, de alguna manera, tomar alguna política de decisión institucional para poder disminuirlos, ¿sí? Bien, y posible, si hablamos de correcto y la palabra correcto todo el tiempo, no hablar de los 5 correctos. Si pueden haber, eso es una opinión personal, puede haber hay un montón de correctos. Creo que están los 10 correctos, los 9 correctos, los 15 correctos, los 21 correctos, no sé cuántos correctos hay. A mí me parece fundamental porque a medida que hacen un montón, uno ya no se les olvida y ya no sabe qué es lo que tiene que hacer correcto. Evidentemente todo, pero si nos apuntamos a usar estos 5 correctos y estos 5 correctos llevarlos adelante, esto es fundamental, porque estos 5 me los voy a acordar, son 5 nada más, ¿sí? Y son los que tengo que hacer correctos. Después podemos sumarle un montón de cosas. Esto, repito, es una apreciación personal, pero digo esto de los 5 correctos, apuntarlo a esto. Y hablando específicamente de lo que vamos a hablar hoy, que es la utilidad de la biblioteca de fármacos, vamos a centrarnos un poco, y con las bombas de infusión inteligentes, a la dosis correcta. ¿Sí? Vamos a ir hincapié más que nada en este punto de los 5 correctos. Es importante saber que en la administración endovenosa, ¿sí? Más específicamente estamos hablando ya, adelantándonos más, porque hablamos de administración de fármacos, vamos a ir puntualmente a lo que nos compete para esta charla, y sobre todo esto, es la administración endovenosa presenta el 60% de los eventos adversos más graves y aquellos que comprometen la vida, así que tener en cuenta que los fármacos se administran directamente en sangre, ¿sí? No hay un fenómeno de absorción previo, sino que la dosis que estamos administrando, esa dosis llega a circulación sistémica de manera inmediata, con el efecto que va a tener de manera inmediata, ¿sí? Hay que tener en cuenta las drogas que tienen estrecho margen terapéutico, ¿sí? Y sobre todo acá lo que ocurre mucho es que hay muchos errores frecuentes en la programación de los sistemas de infusión, ¿sí? Por eso es importante hacer capacitación continua al personal, ¿sí? Para poder evitar este tipo de errores.
Algunos datos más de algunos trabajos de 2020, este es uno hasta hace poco, hablando un poco de los errores de medicación, específicamente de medicamentos endovenosos, ¿sí? De las 1000 administraciones, 101 errores son por administración endovenosa. Fíjense que el porcentaje más o menos de este 32% es medio parecido al 38% que habíamos visto antes, o sea que hay un alto número y porcentaje de errores en la administración, o sea que mucho se puede hacer con las muertes que ello puede ocurrir y el costo, ¿sí? A nivel sanitario que significan este tipo de errores. Esto es apuntándonos un poco más a los eventos adversos, los errores de medicación, ya hablando de las terapias en unidades de cuidados intensivos, donde sabemos que hay mayor estancia hospitalaria, hay mayor probabilidad de ocurrencia de este tipo de errores, ya sea por el estrés que se vive en esos servicios, ¿sí? Por las drogas que se manejan, por cuestiones ya de cómo es el manejo del servicio, del tipo de pacientes que se tiene ahí, ¿sí? Que no es lo mismo que en servicios de clínica. Un poco más de lo mismo, ¿sí? Apuntando en lo que hace es una review, ¿sí? De los errores de medicación, más puntualmente también hablando de la UCI, los errores que pueden haber asociados a los pacientes, o que hablamos de la severidad de los pacientes, la mayor estancia hospitalaria que tienen los pacientes, ¿sí? Lo que es la medicación, la complejidad de los fármacos que se utilizan en terapia, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el medio ambiente, si se quiere, del servicio, en esto que hablamos del estrés, de la complejidad del servicio en sí. Bien, esto por último, para ya que quede bien claro que podemos hacer mucho porque hay mucho por hacer en esto, esto es una lista de medicamentos, una alerta de medicamentos, ¿sí? Que listó la ISMP, ¿sí? Donde en la mayoría de la lista los medicamentos son endovenosos, o sea, cuánto hay que hacer de todos los errores, esto que hablamos de medicación, que hablamos específicamente de todo el proceso de utilización de medicamentos, nos abocamos a lo que son los en la preparación, y dentro de la preparación todos aquellos que son endovenosos, y hablamos más específicamente en terapia, que es donde más se usan, ¿sí? Es donde tenemos una tasa más alta de errores, precisamente por todo esto. Bien, en esta primera parte, que ya hablamos de la seguridad del paciente, ya queda muy claro que tenemos un montón de cosas para hacer, de la importancia de poder hacer algo en esto para disminuir ese porcentaje de errores, es que vamos a empezar hablando un poco de esto. Si bien no me voy a abocar en la charla a hablar específicamente del funcionamiento de las bombas de infusión, porque eso van a tener otros webinars más adelante, ¿sí? Yo me voy a dedicar a hablar específicamente de la biblioteca de fármacos. Lo que quiero aclarar es que todas las bombas de infusión, ¿sí? Todas tienen aspectos que son, independientemente del proveedor, que son comunes y otros aspectos que las hacen diferentes, ¿sí? En los aspectos diferenciales tendremos características físicas que tendrán que ver con el tamaño de la pantalla, la memoria, la capacidad y ciertas de esas cuestiones físicas, ¿sí? En cuanto a las características del uso, qué tan fácil es programarlas, ¿sí? Y todas cuestiones que sean muy puntualmente del uso de las bombas, la conectividad, esto de como el tema del Wi-Fi, el tema de la conectividad con las otras cuestiones informáticas, como puede ser en la prescripción electrónica, si tenemos algunos software dentro de la empresa, ¿sí? Entonces donde nosotros trabajemos, que tengan que ser compatibles, que se puedan compatibilizar con la bomba, lo que es el soporte técnico, esto del manual de uso, el tema de que también haya desde el proveedor una respuesta rápida frente a cualquier problema, y el tema del costo, ¿no? El tema del precio, todo eso es lo que se puede decir que uno cuando va a adquirir una bomba de infusión es lo que la diferencia que encuentra entre varias. Ahora, hay un aspecto que es común a todas y es esto de la biblioteca de fármacos para hacer en unidades específicas, que la gran mayoría por ahí las tiene en su bomba de infusión y no las utiliza porque no sabe cómo encararlo, no sabe qué hacer, no sabe qué es. Y si me pregunto eso, para arrancar, ¿qué es una biblioteca de fármacos? Entonces, una biblioteca de fármacos la defino como una lista de fármacos almacenados en la memoria de una bomba de infusión y que constituye una herramienta fundamental para evitar los errores de medicación. ¿Sí? Es este listado de fármacos que ahora vamos a ver cómo se hace, cuál es el hijo, cómo llevo adelante, cómo encaro el armado de una biblioteca de fármacos,
pero para saber a ciencia cierta lo que es esto. Yo listo de alguna manera, ¿sí? En esa bomba los fármacos que quiero, porque es una selección, esto vamos a ver cómo se va a hacer más adelante, pero elijo cuáles son los que quiero, a los que les pongo ciertos parámetros, ¿sí? Que me ayuden a mí, porque al fin y al cabo lo que quiero es usarlo como una herramienta para disminuir los errores de medicación. Bien, habiendo definido qué es una biblioteca de fármacos, hablemos de algunas características. Si esta biblioteca de fármacos se pueden ser específicas para cada unidad, si uno de alguna manera no carga la dosis de adrenalina estándar solamente. Uno puede hacer una unidad específica, podría ser de terapia, y dentro de terapia puede ser una terapia pediátrica, una terapia de adulto inclusive, ¿sí? O oncología también. Entonces, de alguna manera, el servicio de neonatología, ¿sí? De alguna manera uno puede hacer específico esa unidad y en esa unidad cargarle las concentraciones y las dosis que se utilizan para ese tipo de población en particular. Otra característica de la biblioteca es que esta debe ser elaborada por un equipo multidisciplinar. Sí, ahora eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que haber intervención de varios servicios para la implementación de una biblioteca de fármacos. Tiene que ser dinámica, ¿sí? Esto no significa que de alguna manera dinámica y flexible, ¿sí? Esto de que pensemos que si, qué sé yo, de alguna manera algún medicamento queremos ayornarle la dosis, porque de alguna manera las guías de práctica clínica así lo dicen, porque los últimos congresos lo han demostrado, de alguna manera uno puede cambiar la dosis, no es que uno carga algo y eso queda in eternum, ¿sí? Es flexible inclusive también esto de que uno puede cargar ciertos parámetros, y ahora lo vamos a ver, de dosis, pero hay cierta población que por ahí utilizan ciertos medicamentos en dosis diferentes a las que consideramos estándares, ¿sí? Entonces también hay una flexibilidad para eso, para poder contemplar a esos grupos poblacionales que escapan a la normalidad, si se quiere, entre comillas. Y otras características, esto de evitar la alarm fatigue, que es fatiga de alarma, esa la vamos a ver ahora en un ratito, son estas alarmas que saltan cuando nos pasamos de estos parámetros que usamos como control, que ahora los vamos a ver en detenimiento, y que me saltan alguna alarma, ¿sí? Esto de evitar la alarma es un poco como el cuento de Juan y el Lobo, ¿no? Esto de que de alguna manera, si todo el tiempo va a sonar esa alarma, a mí lo que me va a terminar diciendo es que, bueno, no le voy a terminar ignorando la alarma, porque de alguna manera esto suena todo el tiempo. Y eso va a depender mucho de los parámetros que nosotros pongamos y los intervalos que nosotros consideremos seguros o no. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero para tener idea un poco de las características que tiene una biblioteca. Bueno, hablando ya de esto unido un poco lo del alarm fatigue y esto de la alarma, vamos a definir para cada fármaco, ¿sí? En cada unidad que elijamos, en cada especificidad, vamos a definir las unidades de medida, ¿sí? Sean miligramos kilo, miligramos en litros, si sean unidades internacionales, para el caso de las heparinas, por ejemplo, las insulinas, ¿sí? Vamos a definir dosis máximas y mínimas, ¿sí? Y dentro de estas dosis máximas y mínimas hago un apartado con esto que están los límites ahí al lado. Dentro de las dosis máximas y mínimas, lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que esto que hablábamos recién, vamos a tenerlas a estas dos como límites, ¿sí? A lo que consideramos límites relativos o límites absolutos, ¿sí? Cuando hablamos de límites, ¿sí? Relativos, estos sublimits, hablamos de este tipo de alertas, ¿sí? Que permiten continuar con la infusión. Entonces, pueden ser que se superen las dosis máximas, ¿sí? O de alguna manera sean menores a las dosis mínimas, y esto nos genera una alarma, pero esta alarma es una alarma que nosotros de alguna manera pusimos un límite relativo, ¿sí? Para que de alguna manera se pueda evaluar. ¿Por qué? Por esto que decíamos hace un rato, hay un grupo poblacional que tal vez usa un poco más de la concentración y dosis habituales, entonces, nada, suena la alarma de alguna manera porque escapa un poco a esto, lo que es la normalidad, pero uno puede continuar con la infusión porque está permitido y está estandarizado y está contemplado que así se puede, ¿sí? No así los límites absolutos. Estos ya son límites de dosis que uno establece, tanto mínimas como máximas, donde lo que nos obliga a esta alerta es a cancelar, ¿sí? O a reprogramar la infusión. ¿Sí? No podemos ignorar esa alerta, ¿sí? Esto hay que frenarlo, hay que evaluarlo y hay que ver cuál es el error que hubo que nos llevó a cualquiera de estos los límites. Uno me deja de alguna manera continuar y el otro no. Y estos son límites que se ponen, que
uno pone en la biblioteca, que uno define en función de, ahora vamos a ver un poco los protocolos institucionales, búsquedas bibliográficas y demás, pero uno define estos límites. También para cada fármaco, y volviendo a lo que está definido en la biblioteca, también está la velocidad de administración, concentraciones estándares y demás. Bien, ¿cuál es la utilidad? ¿Sí? Ya sabemos qué es lo que podemos definir, qué es una biblioteca de fármacos y cuáles son sus características, ¿sí? Y qué está definido para cada fármaco en esta biblioteca. Ahora vamos a ver, ¿para qué me sirve una biblioteca de fármacos? ¿Sí? Primeramente para detectar, cuantificar y prevenir errores, ¿sí? Prevenir, en esto detectar, cuantificarlos o prevenir errores que pueden ser por sobredosificación, ¿sí? Que nos podrían traer eventos adversos, ¿sí? Eventualmente también cosas muchísimo más graves como la muerte, ¿no? ¿Sí? Lo que es por infradosificación, porque siempre tendemos a pensar de que nos pasamos por el límite superior, pero imagínense algo que está en concentraciones no efectivas, ¿sí? Hacen que el fármaco no esté funcionando para lo que tenga que funcionar. Entonces estamos administrando un medicamento en la realidad que no está siendo efectivo, ¿sí? Y amén de eso encima, uno cree después que tiene que andar administrando otros fármacos para andar compensando otras cuestiones y en realidad el problema es que estamos mal dosificando el fármaco base, ¿no? El tema de las duplicidades terapéuticas, ¿sí? Esto de administrar en dos fármacos que se usen exactamente para lo mismo, y cuando hablo de lo mismo, hablo con el mismo mecanismo de acción, qué sé yo, digamos un lasoprazol y un omeprazol, digo, estamos dando dos azoles para una úlcera gástrica si estamos haciendo duplicidad terapéutica, utilizando dos fármacos, que en realidad esto salta por error también en las bombas al utilizar la biblioteca de fármacos, que ahora vamos a ver que también puede ser que no se utilicen, y esto es como tener la herramienta y no utilizarla, pero ya la vamos a ver. Pero esto de las duplicidades terapéuticas está ahí contemplado, y está contemplado también el tema de las interacciones. Uno puede de alguna manera cargar, ¿sí? Qué tipo de interacciones, tanto farmacológicas, digo, entre no coadministrar o administrar concomitantemente ciertos fármacos, o tal vez la idea también de no administrar ciertos fármacos en ciertos diluyentes, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, las estabilidades del etopósido en dextrosa o en fisio cambian, entonces uno quisiera hacerlo más estable, entonces puede directamente que en la institución no se diluya etopósido en dextrosa, se diluya directamente en fisio, porque le da más estabilidad. Entonces también hay que tener en cuenta el tema de los diluyentes. Después, otro punto de la utilidad de la biblioteca de fármacos es la optimización de los tiempos de trabajo, ¿sí? Se entiende que al principio, al ser una nueva tecnología, es como engorroso, es como que lleva un poco más de tiempo. Si no, vamos a decir que no, en un principio, entre que uno carga, arma la farmacoteca, que armar la farmacoteca es una de las cosas más complicadas, pero una vez que está eso instaurado, que está aceitado, ¿sí? Que ya más o menos están todos los actores capacitados, ¿sí? Esto se traduce en menos tiempo de trabajo y en menor cantidad de errores, o sea, es beneficioso, ¿sí? Lo que hay que es pasar esa primera parte donde hay que trabajar y formarse, ¿sí? Para poder utilizarlo. Pero una vez que eso está instaurado, está comprobado que hay optimización de los tiempos de trabajo y, como vimos recién, la detección y poder disminuir los errores. Y sobre todo, una de las utilidades de esto, cuando hablamos al principio en el tercer punto de los objetivos, que era la evaluación del análisis de estos indicadores, ¿sí? Es la de identificar oportunidades de mejora dentro de la práctica clínica. Si la posibilidad de que haya un registro de las acciones que hacemos utilizando esa bomba, lo que nos va a dar después es material, ¿sí? Para poder trabajar, y vamos a verlo más al final de la charla, estos indicadores que me dan idea de cómo se está usando, me da idea del servicio también, me da idea de la tecnología en sí. Entonces son todos indicadores que me sirven para después de alguna manera hacer políticas de mejora, ¿sí? En la calidad de atención, al fin y al cabo, que va a terminar, como siempre hablamos, en la seguridad del paciente, en la mejora de la misma, ¿no? Bien, esto tiene limitaciones también, ¿sí? Las limitaciones de las bombas, en este caso, y hablando específicamente de la biblioteca de fármacos, es la posibilidad de programar infusiones sin utilizar el software de seguridad. Esto es, uno puede, ¿sí? Que lo había nombrado hace un rato, de alguna manera programar una infusión en estas bombas sin utilizar la biblioteca.
Entonces, digamos, tengo una herramienta que me está ayudando, que me está marcando los límites de dosis máxima, de dosis mínima, me da estos límites relativos y absolutos para poder trabajar y de alguna manera que me ayuden a mí, ¿sí?, a disminuir ese error del que venimos hablando, pero se programan por fuera, por desconocimiento, porque no, en muchos casos porque las farmacotecas están incompletas, entonces no se utilizan por este desconocimiento de la herramienta. Si estamos perdiéndonos la posibilidad de utilizar algo que nos es muy útil, y vuelvo a cada rato a la seguridad del paciente, porque es como, esto apunta mucho a eso, y la disminución está comprobada de que es así. Y bueno, otras limitaciones que tenemos es que de los 5 correctos solo nos garantiza la dosis correcta. ¿Sí? No sabemos si el paciente es correcto, por ejemplo, en uno de los correctos. ¿Sí? Por eso aparecía también, y cito un trabajo que vimos arriba, el tema de las tecnologías que se pueden utilizar. Había una que era el código de barras en la administración. Bueno, el código de barras para identificar a los pacientes, ¿sí?, de alguna manera, lo que logras es sumarle un correcto más a los 5 correctos para aumentar la seguridad del paciente, ¿sí? En este caso, nos apuntamos solo a lo que es dosis correcta. Bien, ya la definimos, ya sabemos qué características tiene, ya hablamos un poco de las limitaciones, hablamos de la utilidad, sabemos qué podemos cargar en ellas, hablamos de los límites. Bueno, ahora, ¿cómo llevamos adelante esto? ¿Sí? Acá vamos a ver un poco el proyecto de implementación. ¿Sí? ¿Cómo arranco? ¿Cómo encaro esto? Bueno, ya está, ya me lo vendieron, esto es buenísimo, lo quiero usar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo encaro? ¿Cómo empiezo? Bueno, un proyecto de implementación antes de arrancar me tengo que citar en algunas preguntas, ¿sí? Primero, yo tengo que hacerme estas preguntas antes de arrancar. Y una es, ¿tengo disponible, y arrancamos por la primera, qué tengo disponible y qué características tiene y qué debería incorporar? Esto es, primero me pregunto y veo si tengo bomba de infusión en donde estoy trabajando, qué tipos de bombas son, qué características tiene, esto que hablamos arriba y hablamos un montón. Digo, a ver, y si tengo que incorporar, ¿qué tengo que incorporar? ¿Sí? ¿Con qué características tengo que incorporarlo? Entonces, para responder un poco esas primeras preguntas, voy a las características. Entonces, cuando pienso en las características de las bombas, tengo que pensar en la capacidad que tienen, ¿sí?, de cuántos fármacos se pueden almacenar, ¿sí?, cuántos perfiles de áreas clínicas se pueden almacenar dentro de cada una de estas bibliotecas de fármacos, ¿sí?, si me permite registrar los eventos, porque hay algunas que no. En el caso de que me permita registrar los eventos, si es fácil la exportación de los mismos, si no tengo que hacer mucha cuestión para poder exportar esos datos y poder, qué sé yo, pasarlos a un Excel para que me sea más cómodo para analizar o demás. La conectividad que tenga con los otros lugares informatizados de la clínica, o la del hospital, como habíamos hablado más adelante. La conexión inalámbrica, casi fundamental, la conexión inalámbrica, porque uno pudiera de alguna manera tener estas bombas, ¿sí?, de alguna manera programar a través de la biblioteca de fármacos todas las infusiones de un paciente en un mismo lado. ¿Sí? Si uno pudiera tener a todas las bombas en un mismo lado, sí, de ahí programarla, la conexión inalámbrica, esto es como fundamental, y que no estén en cada una de las habitaciones del paciente, y no tener inclusive los tiempos para entrar y salir de cada habitación. En esto que hablamos de que está comprobado que disminuyen, ¿sí?, el tiempo de trabajo, que optimizan el trabajo. La participación en tiempo real, ¿sí?, de los datos cargados, la facilidad de uso, ¿sí? Es muy lindo todo, imagínense una biblioteca muy cargada, que la decimos bárbaro, pero esto me es muy difícil al uso diario, así que la facilidad del uso, de poder utilizarla para cargar, para el laburo diario, para el trabajo que se desarrolla en el servicio, es importante que sea fácil de utilizar, ¿sí? Para todo esto igual, siempre, repito, al principio es difícil, pero con una capacitación podemos disminuir, ¿sí?, un poco esta complejidad. El soporte técnico del que hablamos, que haya un manual de uso, ¿sí?, que haya capacitaciones por parte de los proveedores al personal que va a intervenir y que va a usar la tecnología, ¿sí?, que esto que hablamos, que respondieran también a una velocidad cuando uno tenga alguna duda, y más que nada al principio, que estén mucho con el grupo de trabajo para poder despejar dudas. El tamaño y la visibilidad de la pantalla, imagínense que está todo bárbaro, pero tenemos una pantallita muy chiquitita que es difícil de leer, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta también. Y los costos, o sea, todo esto es lo que yo voy a evaluar de alguna manera de lo que tengo o de lo que tengo que conseguir. Si esto es un poco más de lo mismo.
Acá esto me pareció interesante una guía, ¿sí? Esta del ISMP, ¿sí? Para un uso óptimo en la implementación de las bombas de infusión, donde aparecen que, por ejemplo, el 97%, ¿sí? de los casos de las personas encuestadas usa algún tipo de bomba inteligente en al menos algún área del hospital, ¿sí? O sea, significa que esta tecnología puede ser que ya esté en su lugar de trabajo, ¿sí? Dice que más de 700 encuestados comentaron sobre la barrera de uso. Vamos a ver qué es lo que frena a veces el utilizar esta herramienta y más adelante veremos cómo podemos hacer para disminuir eso. El tema de la fatiga de alarma, que genere muchas alarmas, esto lo habíamos hablado hace un rato. La deficiencia de estas farmacotecas o estas bibliotecas, ¿sí? Que tengan 2 o 3 fármacos y nada más, porque no hay un grupo que haya interaccionado y que de alguna manera haya cargado, ¿sí? Todos los medicamentos que se utilizan en servicio, que hayan decidido utilizar y cargar en ese servicio. La disponibilidad insuficiente de bombas, ¿sí? Que no haya muchas bombas precisamente para el trabajo diario. Una programación lenta de la bomba que interrumpe el flujo de trabajo. Esto hablamos de la facilidad de uso. Tenemos algo que tarda mucho en su programación para cargarse, también como que desalienta el uso, ¿sí? La confusión en las bombas secundarias, el mal funcionamiento de la bomba, ¿sí? La dificultad para leer la pantalla que hablábamos hace un rato, y la incapacidad de acceder y analizar los datos. Esto que hablamos de la evaluación de los indicadores, ¿sí? Esto era lo que me desalienta también de tener algo que una herramienta que bien podría uno optimizar el uso si tuviera los datos que queden grabados de cómo se utiliza la tecnología. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos o qué deberíamos incorporar, nos preguntamos cuál es el alcance que va a tener la implementación, ¿sí? ¿En qué unidad voy a desarrollar este proyecto? Esto es, en un primer momento, uno cuando quiere la tecnología la quiere en todo el hospital, así como desesperadamente en la clínica vamos a ponerlo en todos lados, ¿sí? En una implementación a gran escala. Es buenísimo, sí, el tema es que no se puede arrancar así, ¿sí? Primeramente lo que se recomienda es elegir una unidad piloto, ¿sí? Esta unidad piloto es aquella que decidamos que es la que se va a estar más beneficiada tal vez con la incorporación de la tecnología, o en muchos casos también es donde hay más personal que esté como con más ganas de incorporar esto, porque muchas veces nos pasa que queremos incorporarlo en ciertos servicios que sabemos que sería muy útil, pero la verdad es que hay un rechazo de parte del personal. Entonces, a veces uno busca algún otro servicio donde haya mejor interacción, mejor llegada, donde haya más predisposición, y de alguna manera empieza con esa unidad, y después cuando puede demostrar los beneficios de la implementación en esa unidad, extrapolarlo tal vez a gran escala o a los servicios donde crea conveniente. Si para la biblioteca de fármacos específica, hablando de cada unidad, lo que tenemos que definir para cada uno van a ser los fármacos que más se utilicen en la unidad. Va a haber que hacer una revisión de los protocolos institucionales, ¿sí? De alguna manera esto nos va a dar una mano y nos van a ayudar mucho para ver qué es lo que vamos a cargar, ¿sí? Y hacer dosificaciones de peso por superficie corporal en poblaciones específicas, ¿sí? Esto va a definir para qué unidad lo vamos a hacer, y para esa unidad definir los pesos, las superficies, para esa población específicamente hablando. Bien, sabemos qué características tengo, qué es lo que tengo que incorporar, sabemos cuál va a ser el alcance, la unidad piloto donde voy a arrancar. Ahora me pregunto si tengo aliados y tengo que construir un equipo multidisciplinar. Si esto que veníamos hablando hace un rato. Es importantísimo que para la utilización, para la implementación, ¿sí? de uso de estas bombas inteligentes, y más que nada la creación de las formas de las farmacotecas, de esta biblioteca de fármacos, tiene que ser un equipo multidisciplinar. Hablamos de médicos, hablamos de enfermería, hablamos de farmacéuticos, hablamos inclusive de personal de ingeniería clínica, porque nos tiene que asistir con la tecnología por si llega a haber algún inconveniente. Personal de informática también, porque todo esto se maneja a través de software, así que tienen que también estar involucrados, y sobre todo tienen que estar muy involucrada la dirección técnica de la institución, ¿sí? Porque eso nos va a apoyar mucho para poder después, una vez en esta prueba piloto, haber definido y haber demostrado si algo que ya se sabe, pero poder demostrarlo en nuestra unidad, poder extrapolarlo a gran escala en otro lado. Así que es importante que intervengan varias profesiones, por eso este equipo multidisciplinar, dentro de la creación. Y me pareció interesante un trabajo, ¿sí? que esto se hizo en Zaragoza, de seguridad de la administración intravenosa de medicamentos mediante bomba de infusión inteligentes. Esto habla de un proyecto de implementación. Si paso a la siguiente slide, donde se ve un poquito mejor,
de los siguientes pasos, ¿sí? Algunos ya los vimos, esto de priorizar la unidad piloto donde se va a implementar, más luego formar un equipo multidisciplinar, hasta ahí veníamos bien, y después pasamos a la creación de la farmacoteca y las áreas clínicas. Esto por ahí es el paso más limitante, ¿sí? Porque es el que lleva mucho trabajo, y es a partir de acá, una vez que pasamos esto, lo demás fluye con más facilidad. Entonces, una vez que tenemos la farmacoteca, que hablamos, y ahora vamos a ver un poco cómo armarla y demás, pasamos a formar al personal para la utilización de esta tecnología, más luego poner en marcha, ¿sí? La prueba piloto en la unidad que hayamos decidido, que así sea. Luego, uno instaura una cantidad de tiempo, digo, vamos a hacerlo en un mes en esta unidad, a ver cómo funciona, y después hay que revisar, ¿sí? El proceso, hay que ver qué datos estos indicadores que nos fueron dando, qué es lo que hay que mejorar, qué se puede rever, y tal vez se puede continuar una segunda etapa de esa prueba piloto, teniendo en cuenta los errores que pudimos detectar, las modificaciones que se pudieron hacer, las actualizaciones que se pudieron hacer, ¿sí? Para después, una vez que optimizamos, ¿sí?, la tecnología dentro de esa unidad piloto, poder hacer una implementación a otros servicios, ¿sí? Y siempre es importante hacer un seguimiento y evaluación de informes para ver cómo funciona cada una de estas tecnologías dentro del servicio. Bien, ¿cómo creo esta biblioteca? ¿Sí? Para la creación de la biblioteca lo que tenemos que tener en cuenta son las siguientes cosas. Voy a hacer una selección de los fármacos más importantes, ¿sí? Que van a ser, ¿cuáles son? Los fármacos más peligrosos, ¿sí? Aquellos fármacos que son novedosos, porque no se conoce mucho o hay muchas dudas, entonces es preferible tenerlos ya cargados para evitar errores. En el primer caso de los peligrosos, precisamente porque los errores de los peligrosos van a ser más complejos que los demás. La medicación de ensayos clínicos, por la rigurosidad con la que tiene que estar un ensayo clínico estandarizado, entonces es importante tal vez meter todos aquellos fármacos que tengamos, si tenemos algún tipo de ensayo clínico en la institución, poder ponerlo en la biblioteca de fármacos. Los fármacos de uso más frecuente, por una cuestión de acelerar un poquito, igual que las premedicaciones, el trabajo diario, y la sangre y hemoderivados por la complejidad de estos, ¿no? Acá me pareció interesante tu trabajo traerles, donde citan, ¿sí?, de alguna manera como un top 10, digamos, de los grupos de fármacos que más riesgo tienen, y serían los que uno elegiría, ¿sí?, con mejor medida, si se quiere, para incluir dentro de la biblioteca de fármacos. Y estos son los antitrombóticos, las heparinas de bajo peso molecular, los anticoagulantes, las insulinas, narcóticos opioides, la nutrición parenteral, importantísimo también, anestésicos, quimioterápicos, antibióticos, son todos grupos de fármacos que han demostrado que son los pasibles de tener mayor error, entonces son los que uno a priori de alguna manera trataría de incorporar en la biblioteca de fármacos para ayudar precisamente esto, a optimizar la seguridad del paciente, a ayudar al personal a disminuir la cantidad de errores. Bien, sé qué fármacos quiero, tengo el grupo definido. Ahora, ¿cómo cargo esa biblioteca? Bueno, para cargarle esa biblioteca, para ver esas dosis máximas, las mínimas, las velocidades y los tiempos de infusión, para ver los límites relativos, absolutos, lo que venimos hablando, tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica en literatura científica para ver cuáles son estos parámetros, ¿sí? Importantísimo lo que les decía de revisar los protocolos institucionales, ¿sí? Porque eso nos ayudará un montón, porque todo de alguna manera está escrito, en alguna manera, en ciertas instituciones, entonces uno se vale de esos para de alguna manera tener como modelo, ¿sí?, para cargar ciertos fármacos, y los que no tengas tendrá que buscarlos. ¿Sí? Establecer protocolos de administración que incluyan los límites, como hablábamos hace un rato, de ciertas poblaciones, Diana inclusive, que sean específicas, la creación de diferentes áreas clínicas, esto hablábamos de una de onco, una de neonatología, una terapia pediátrica, una terapia adulta, una de clínica, si uno poder definir varios, ¿sí?, para poder cargar las dosis que son óptimas y las dosis que se utilizan para ese tipo de población especial. Y hacer una revisión y consenso de la información con los servicios implicados. Eso es importante. Una vez que tengamos todo esto definido, sentarnos con la unidad, con los coordinadores de la unidad, con la gente que trabaja, para que de alguna manera también se enriquezca esto y que nos puedan decir cuáles son los errores que ven muy comúnmente, que aporten también la idea de cuáles serían los fármacos que ellos consideran o que ven en la práctica diaria donde ven más errores. Entonces, por ahí se nos escapan un montón. Nosotros
agarramos la lista de recién, vemos un montón de otras cosas y por ahí se nos escapan algo que pasa en la práctica y que uno no se da cuenta o no sabe, pero el que está todo el tiempo dentro de la unidad sí puede reforzarlo, entonces es algo que tenemos que agarrar, que por ahí si bien no está en la lista del top 10 de los grupos farmacológicos, si es algo donde siempre tenemos un error, bueno, vayamos a eso entonces, pero eso, por eso es muy importante el consenso con los servicios implicados, con la gente que trabaja en el servicio. Bien, ¿cuáles son las razones por las cuales se utiliza poco en la biblioteca de fármacos? Si hay una baja percepción del riesgo, si se cree que, que esto no tiene riesgo alguno, un poco más, un poco menos, no hay problema. Entonces, hacer hincapié en esto, la reticencia frente a la modificación de hábito de trabajo, esto de una nueva tecnología me lleva más trabajo que antes, la verdad que yo no quiero, yo estaba mejor antes, tengo que pensar más ahora, la verdad que no quiero. Así que eso también es la resistencia al principio, que me genere muchas alertas, esto de la alarma fatiga que habíamos hablado, del trabajo suplementario que lleva a programar, ¿sí? Que esto lo podemos suplir si de alguna manera buscamos ciertas bombas que sean o biblioteca de fármacos que sean de mayor utilidad y facilidad de uso. Sí, la presión asistencial muchas veces se tiene en cuenta, sí, y la existencia de bibliotecas incompletas. ¿Sí? Si tengo una biblioteca de 2 fármacos, bueno, voy por afuera, cargo sin la biblioteca, total por 2 fármacos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tenerla actualizada. ¿Qué medidas podemos hacer para mejorar esta adherencia? Bueno, como terminamos recién hablando, actualizar esta biblioteca de fármacos de manera periódica, ¿sí? Hay que hacer una formación de continua al personal para hacer hincapié de la importancia que tiene el uso, ¿sí? de esta biblioteca de fármacos, hacer un refuerzo de la información sobre la administración de ciertos fármacos, ¿sí? Estos fármacos que son nuevos, esto hablamos que estos eran de ensayos clínicos, ¿sí? Hacer una capacitación, ¿sí? De alguna manera para tratar de meter al personal y que entienda, ¿sí? Las distintas concentraciones, distintos tipos de velocidad de imitación de estos fármacos novedosos para disminuir el riesgo, y evaluar permanentemente, si es una evaluación permanentemente, este programa de seguridad para detectar las posibles incidencias. Esto hablamos un montón, y por eso que hablamos un montón, es que vamos a hacer una parte de esto, y es la última parte de la charla ya, abocarnos a esto. Ya sabemos cómo se usan, ya sabemos cómo armarla, cómo crearla, los pasos de implementación, la utilidad, las ventajas, sabemos un montón de cuestiones. Bien, la usamos, la terminamos de usar. Y ahora, con esos datos el accionar que tuvimos con esa tecnología, ¿qué podemos hacer con estos datos? ¿Sí? Para eso para evaluar esto y hacer análisis crítico de estos indicadores, tenemos que dividirlo en 3 grupos. ¿Sí? Hablamos de indicadores de calidad de uso, indicadores relacionados al entorno asistencial y otros que son indicadores de eficiencia. ¿Sí? En esta pregunta que es el trabajo de qué podemos aprender, ¿sí? Con el análisis de los datos de estas bombas de difusión. Bueno, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender mucho. ¿Sí? Hablando de los indicadores de calidad, podemos hablar de un indicador de adherencia en la biblioteca, donde hablamos del número de infusiones programadas a través de la biblioteca, en función del número de infusiones programadas. Esto me da un poco una idea de cuánto se usa o no, ¿sí? Cuánto se usa la biblioteca o uno hace escape y termina haciendo la infusión no utilizando la biblioteca, ¿sí? Perdiéndose la herramienta que hablamos recién de seguridad del paciente. El número de alarmas generadas, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con lo que hablamos recién, si vemos un ratio de muchas alarmas programadas, es que algo evidentemente estamos haciendo mal, así que es una alerta para verlo. El número de alertas ignoradas, ¿sí? Cuántas alertas se pasan por arriba. El número de alertas que obligan a una reprogramación, hablamos de las alertas de los límites absolutos, como estas que son el porcentaje de alertas que obligan a cancelar la infusión. ¿Sí? Todo eso nos dan ideas de cómo lo estamos usando. ¿Sí? Si uno evalúa estos indicadores, de alguna manera diría, bueno, a ver, ¿qué puntos podemos tomar para que haya menos alertas, para que haya más adherencia, para que haya menos cancelación o menos reprogramación de la infusión, porque nos estamos pasando de los límites absolutos? ¿Sí? Es cómo podemos utilizar estos datos de uso para optimizar y para hacer políticas de calidad, y en este caso, este tipo de indicadores para mejorar el uso. Ahora, esto es para mejorar el uso. Ahora, si hablamos de indicadores del entorno asistencial del servicio en sí, podemos hacer estos indicadores que serían la distribución de alertas por horas del día o por día de la semana o por mes del año. Si hablamos del día, de alguna manera podemos comparar, ¿sí? Los distintos servicios en la mañana, la tarde y la noche. ¿Sí? Entonces, si vemos que a la tarde, a la mañana o a la noche, en cualquiera de los horarios, hay más alertas, ¿sí? Evidentemente hay un punto donde hay que atacar y hay que mejorar,
porque tal vez algún turno es el que es más pasible de hacer errores. Y hay que ver, hay que capacitar y fijarse, que si uno tiene este indicador nos da una idea de a dónde podemos apuntar. Lo mismo pasa con los días de semana, si queremos hablar, por ejemplo, lo que es ADOFE, lo que es sábado, domingo y feriado, de lo que es lunes a viernes, y si hablamos de lo que es del año, la distribución de alertas del año, tal vez, qué sé yo, en los meses de julio, agosto, junio tenemos más alertas. Entonces uno se pensaría, ¿qué tipo de fármacos estamos utilizando dentro de ese mes? Y por ahí estamos en pleno invierno, utilizamos muchos antibióticos. Ah, bueno, tal vez es por ahí donde tenemos que atacar, ver y capacitar en la preparación de antibióticos, porque tal vez es ahí donde tenemos algún problema, o de alguna manera también actualizar o esa biblioteca de fármacos mejorarla para disminuir los errores para ese grupo farmacológico en particular. Y si hablamos por último de los indicadores de eficacia, ¿sí? Esto va a dar una idea un poco de los números de errores de programación evitados en función de las alertas detectadas, ¿sí? Y acá lo que vemos es porcentajes de errores por infusión, por sobredosificación, van a ser todos aquellos errores que superamos esas dosis máximas, esos límites absolutos que establecimos. Los errores que pueden ser por infradosificación, ¿sí? Que esto nos van a traer esta falta de eficacia que hablábamos al principio. Y acá, de alguna manera, lo que hacemos es hacer un score en el error, ¿sí? De alguna manera, titular ese error para ver qué porcentaje de gravedad tiene. ¿Hubo error? Sí. ¿De gravedad cuál? Puede ser nula la gravedad puede ser mente ligera, una gravedad moderada, puede ser gravemente, ¿sí? Hablamos de una gravedad importante, y otra es de catastrófico. En el catastrófico podemos poner, qué sé yo, digamos la muerte o una incapacidad directamente, la pérdida de un miembro, algo muchísimo más fuerte, algún error que podemos considerar grave. Esto también podemos, de alguna manera, evaluarlo para ver qué tipo de errores tenemos. Ya no solo la cantidad, sino el porcentaje de gravedad de ese tipo de errores. ¿Sí? Esto nos da un poco de los indicadores de eficacia, más que nada. Bueno, y para ya ir cerrando a título de conclusiones, esto nos permite elegir un sistema, ¿sí? Vamos nosotros a elegir un sistema que más se ajuste a nuestras necesidades, ¿sí? Con todas las características y datos que estuvimos hablando, que es imprescindible formar un equipo multidisciplinar, médico, personal de enfermería, farmacéuticos, informática, esto que hablamos de comprometer a varios actores de diferentes profesiones para que estén dentro de este equipo multidisciplinar y enriquecer muchísimo más esta biblioteca de fármacos. El elevado nivel de implicación que debería haber, esto que hablamos a veces de la prueba piloto, de elegir a aquellos que tengan un poco más de ganas y de fuerza, es importante. De acá también es importantísimo, como dije, a la dirección médica de la clínica, comprometerla también con esto, hacer una biblioteca específica para cada unidad, en esto que hablamos que era dinámica y práctica, ¿sí? De elegir la población que queremos y empezar con ese tipo de unidades y establecer las dosis y parámetros que queramos para esa población en particular. Hacer una evaluación continua de los resultados, estos todos son los indicadores que vimos recién, son importantes evaluarlos cada tanto para ver los puntos de mejora y para ver si mejoramos, ¿sí? Porque a veces uno cree que tomando ciertas políticas ya con eso va a mejorar y además cuando evalúa los indicadores la cosa sigue igual. Entonces de alguna manera hay que siempre reevaluarlos y identificar estos nuevos puntos críticos y oportunidades de mejora que hay para fortalecer el sistema, que como bien dijimos, esto apunta a disminuir la seguridad, a aumentar la seguridad, ¿sí? A disminuir los errores de medicación, y al fin y al cabo tenemos siempre un paciente por detrás, ¿no? Me pareció importante para cerrar esta frase de Jane Goodall, que es una antropóloga británica, así que trabaja mucho por la paz en la ONU, que dice que la tecnología por sí sola no basta, también tenemos que poner el corazón. ¿Sí? La tecnología solo no nos va a cambiar las cuestiones, ¿sí? Tiene que haber siempre una participación de nuestro lado activa para poder mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Excelente tu exposición, como siempre. No podíamos esperar menos. Vamos a dejarte descansar unos segunditos mientras les voy a aclarar algunos temas y vamos a ir preparando las preguntas que están apareciendo ya en el chat. Esto fue el episodio estreno. La versión de repetición va a estar en el canal YouTube de Atispa
denos un plazo para que podamos cargar todo, pero va a estar y van a poder verlo todas las veces que sea necesario. Realmente es un tema muy, pero muy interesante. Es algo que no estamos acostumbrados a utilizar. Realmente las bombas de infusión no las aprovechamos como debemos. Parte de la encuesta que vos presentaste lo decía, y por eso también un poquito estamos haciendo nuestra encuesta. Con respecto a la encuesta, va a estar habilitada hasta el 31 de septiembre, la pueden contestar con el link en cualquier momento, pero es una sola vez, y no tiene nada que ver con las presentaciones, con los seminarios para tener los certificados. Es totalmente independiente de esta serie de webinar. Vamos a empezar con algunas, porque son bastantes. Vamos a ver. Si lo tienen implementado en tu institución y qué resultados les ha dado. Nosotros en la institución, de momentos, en realidad es algo que estoy encarando desde ahora, por eso me vino bien toda la presentación, es empezar eso. Estamos en el primer paso para evaluar lo que tenemos, sí, en este proyecto de implementación que di, para poder utilizarlo, porque a veces pasa eso, que a mí mismo me pasó, imagínense, o sea, que lo doy como ejemplo, de que teníamos la herramienta y que no se utilizaba porque no se sabía que la tenían. ¿Sí? No se sabía que estaba, entonces es importante ese primer paso, ¿sí? Arrancar por ver qué es lo que tengo en mi institución, que a veces uno cree que no lo tiene, que no es algo que como uno lo piensa como una tecnología que es difícil de conseguir, que no está en ningún lado, y en la realidad es que muchas veces está, pero como nadie lo quiere usar, nadie se anima, ese es el gran problema, es animarse a verlo, porque a veces es el desconocimiento. Digo, y como hay muchos actores que intervienen y tiene que estar, a veces se le carga a un solo grupo. Bueno, a mí me pasa, bueno, como sos farmacéutico, vos conocés de droga, lo tenés que hacer vos. No, y la realidad es que somos todos los que intervenimos ahí los que tenemos que hacerlo. Entonces, porque es fácil como tirarle la pelota a alguno solo. O bueno, vos sos de enfermería, si más o menos sabés hacerlo siempre, vos lo podés cargar y cargártelo vos, ¿no? Y no es así. Es todo, este equipo multidisciplinar que les hablaba. Sí, es lo que he hecho. Realmente es la prescripción, la dispensación y la administración. Somos todos los que estamos involucrados en esto y realmente tenemos que participar. Otra de las preguntas es, ¿por qué no cargar todos los fármacos? Si es que todos pueden tener un riesgo para el paciente. El tema con cargar todos los fármacos, primero es lo engorroso de ese trabajo, porque imagínense que el Bademecum, primero que el Bademecum de las instituciones son diferentes dependiendo de las instituciones donde uno trabaje, las dosis donde uno que maneja. Sí se podría, la realidad es que piensen, si yo tengo de alguna manera algún grupo de fármacos donde nunca veo ningún problema, donde siempre es noble y demás, tal vez no sería necesario. Imagínense que el Bademecum de fármacos de una institución es enorme. Es enorme. Entonces, sí se podría, la realidad es que sí se podría. El tema es que es muy engorroso para hacer una búsqueda bibliográfica, hacer los protocolos institucionales y cargar de todo. Yo lo que invito primeramente, no digo que no se pueda, pero lo que invito es hacer una selección de esos fármacos que me traen más error. Porque la realidad es que si la aplicación de Benadryl, por ejemplo, nunca me trae ningún error como premedicación, digo, la podría cargar, sí, pero la realidad es que no me va a traer ningún beneficio. ¿Sí? Entonces opto y pienso por hacer una búsqueda intensa, por evaluar, porque los indicadores también son un montón. Imagínense que los indicadores salen por fármaco, o sea que tenés que hacer un indicador de uso de cada fármaco en particular, de todas las veces que se utilizó, son un montón. Entonces, para hacer un análisis que tenga un poco más que sea más útil, elijo ese grupo de fármacos que yo ya sé que tengo más problemas, que sé que voy a tener problemas o son posibles de tener graves errores, y entonces con ellos son los que manejo, y con esos, si hablo del error general de toda la unidad, ¿sí? Si yo disminuyo los que me traen más problemas, voy a disminuir un montón los errores de medicación de toda la unidad. Pero la respuesta a la pregunta es si se pueden cargar todos, entre comillas, porque hablamos de la capacidad que tiene cada biblioteca, que eso lo van a definir con el proveedor que quieran, ¿sí? O cuando uno adquiere alguna de estas bombas, tiene que pensar en la capacidad que tiene. ¿Sí? Yo no desconozco alguna que tenga tanta capacidad como para cargar todos los fármacos. No, desde creo que es imposible realmente. O sea, debe haber algunas que pueden cargar más que otros, o también por perfiles de unidad también, entonces no creo que se puedan cargar todas.
Hay una pregunta que la voy a contestar un poquito yo, porque dice, hola, ¿esta biblioteca se puede adaptar a medicamentos oncológicos? Y esto ya les anticipo que el 20 de octubre, el próximo episodio, es la tecnología y bioseguridad en la administración de tratamientos oncológicos. Así que ya los invito a que registren esta fecha, que vamos a hablar más detalladamente, y ahora sí te dejo que vos puedas comentar esto. Claramente, cuando uno elige los perfiles de unidad, ¿sí? Uno puede elegir como la unidad todo lo que es el servicio oncomatológico y cargar todos los fármacos que son para ese servicio. Sí, es fundamental, porque de hecho también es una de las unidades donde tenemos más errores, y los errores y la gravedad de los efectos adversos que tienen el grupo de fármacos oncológicos son los que traen también efectos adversos más graves. Entonces, es un lindo lugar, un buen lugar, ¿sí? Si uno tiene como de alguna manera alguna cercanía o alguna predisposición del servicio, es un muy buen lugar para arrancar también con onco, porque se puede hacer un montón, se puede hacer un montón. Sí, hay una pregunta que está conectada con lo que estábamos hablando recién. Dice, entonces sería mejor tener una farmacótica de medicamentos que uno no esté acostumbrado en su unidad a utilizar. Dentro de los fármacos que uno de alguna manera carga dentro de la farmacoteca estaban los más novedosos, habíamos puesto de alguna manera, como esto de los que uno menos conoce, ¿sí? Entonces, los que menos conoce, los que son más peligrosos, ¿sí? Aquellos donde uno ve que siempre hay error, ¿sí? No es ni novedoso, no es ni para un estudio clínico, no es oncológico, no, pero siempre se confunden en este. Y por ahí, ese es buenísimo para ponerlo, y no necesariamente cumple con todas las otras características, pero sí, aquellos que se manejen menos, es ideal, o esas incorporaciones nuevas al Vademecum que se hacen de las instituciones, donde incorporamos esta droga nueva, y bueno, ya que vino nueva, así como viene, ya la estamos cargando, le ponemos todos los parámetros, porque al principio, tal vez después en un tiempo, uno entra en cancha y ya está, pero en un principio ayuda un montón que ya esté establecido esos parámetros. ¿Quiénes sugieres que estén en el grupo interdisciplinario? Tiene que haber, depende de la unidad, ¿no? Pero tiene que estar, o sea, lo que es de médicos, el coordinador médico del servicio de clínica, si se hace en clínica, y de terapia, el de terapia, sí, algún médico también que esté evaluando a los pacientes en el piso, también es importante que participen. Bueno, obviamente farmacéuticos que voy a decir yo, seguro, también. Después, en enfermería, todo lo que es tanto la supervisión de enfermería como las enfermeras que trabajan en ese servicio. Yo digo que es fundamental la gente que está de campo, la gente que está en el campo trabajando, esa no puede no estar, ¿sí? Porque lo podemos llenar de jefes para armarlo, pero la realidad es que está todo el día, y ahí es el que me va a aportar muchísimo más. Lo que dije la gente de informática, ¿sí? Porque estos tienen software que a veces, si la conexión es Wi-Fi o la conectividad con los servicios informáticos dentro de la institución, la historia clínica informatizada y demás, hay alguna falta de conectividad o una pérdida, esto hace que, está bien, yo hasta acá sé, pero yo lo que es informática no manejo. Entonces necesitamos un soporte de la parte de informática, y lo mismo ingeniería clínica, ¿sí? Por el tema de la tecnología en sí, ¿sí? Que se trabe, de alguna manera la infusión se tape por algún lado, y uno, bueno, no sepa cómo desarmarlo, cómo atacarlo antes de tocar eso, llamar a ingeniería clínica. Por eso es importante también que esté metido, porque en la capacitación desde el proveedor debería estar la capacitación de cómo manejar ese tipo de errores, porque a veces pasa que uno tiene que seguir con la infusión y no puede esperar que venga el soporte técnico de la empresa para ver este problema. Entonces está bueno que la gente de ingeniería clínica esté formada ahí también. ¿Cuánto se demora en el desarrollo de una farmacoteca? Según ahí le mostraba en el trabajo ese, hablaba de alrededor de 1 a 6 meses. Si igual va a depender de qué unidad hayamos elegido, ¿sí? Y de cuál es o sea, de qué gran escala de implementación queramos hacer. Si hablamos de una sola unidad, sí, tal vez unos 6 meses nos puede llevar. Entre 1 y 6 meses, en lo que dice el trabajo, se puede tardar en implementar una farmacoteca. Repito, hay que ver qué tipo de unidad es, ¿sí? Cuánta cantidad de fármacos queremos incorporar, pero más o menos en promedio se calcula eso. Sí, teniendo en cuenta además que esto es algo totalmente dinámico, porque siempre uno va a estar sacando y colocando las cosas, arma su base, pero después tiene que estar permanentemente actualizándolo.
en el continuo, esto que hablamos de la actualización, la vista de estos indicadores que hablamos recién, esto es buenísimo verlo siempre, mirarlo siempre para de alguna manera tomar medidas para mejorar la calidad del servicio, ¿sí? Si hay que hacer modificaciones, y siempre suena la alarma para este fármaco, bueno, algo por ahí pusimos mal cuando la cargamos. Entonces, bueno, miremoslo, fijémonos, ¿sí? Porque vemos que el personal hace las cosas bien y la alarma suena igual. Bueno, tal vez fuimos muy estrictos en los límites, ¿sí? Entonces tal vez debemos ser un poquito más amplios como para poder, porque esa alarma también es la que de alguna manera te saca las ganas de reverlo. En esto que yo decía, lo de Juan y el Lobo, es como que, bueno, nada, esto suena, no le doy importancia porque suena siempre el aparatito entonces nada, en esto de no ser tan rigurosos en los límites. Nos acostumbramos al sonido y lo dejamos que suene y después no. Y sigo, sí. Exactamente. ¿Ves si todos los modelos de las bombas tienen la posibilidad de generar la biblioteca? Sí, creo que la gran mayoría sí, lo que no hay en todos, lo que varía un poco es aparte de la capacidad, es a veces la poder extraer los datos. ¿Sí? Por ahí las tiene, pero de alguna manera toda la extracción de datos de uso no los tienen, esto de poder llevarlos a un software para poder evaluarlos y demás, no lo tienen y como que se pierde un poco. No digo que no esté útil también tenerla, utilizarla, pero aquellas que tengan la posibilidad de poder evaluar todas las acciones sobre esa tecnología, es importante también tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cómo hacer para que todos usen las farmacotecas si no están acostumbrados? Y si los límites son por gamas o por mililitro hora. Los límites los establecemos en función de cómo querramos nosotros, ¿sí? Hay un montón de cosas que era muy largo la charla para hacerlo, pero la realidad es que uno establece en función de lo que más le conviene, ¿sí? Y en función de la primera pregunta, ¿cómo era la primera pregunta de él? Ahí me movieron y... ¿Cómo hacer para que utilicen la farmacoteca cuando no están acostumbrados? Ese es un desafío enorme, sí, ese es un gran desafío enorme. Lo que hay que me parece fundamental es capacitar al personal primero sobre todo para hacerlos entender de la oportunidad. La oportunidad que es, no solo una oportunidad de mejora de trabajo, ¿sí? del servicio que presta uno, sino que cómo te ayuda a no equivocarte, porque al fin y al cabo lo que te está dando una mano enorme es en disminuir los errores que uno puede mandar. Si la verdad que tener algo que me ayude a mí a no equivocarme, yo lo elijo. Digo, está bien, es difícil, pero hacerles entender al personal que lo va a utilizar la importancia del uso de esto y las consecuencias sí que tiene en la seguridad del paciente, es como un primer buen punto para arrancar, para crear ese ambiente de decir, bueno, la verdad que si esto me va a ayudar, me va a optimizar el trabajo, ¿sí? Me va a disminuir a mí mis errores, entonces, bueno, no, es algo que me va a servir. Es mostrarles de alguna manera la importancia y la utilidad que tiene esto, como para arrancar. Sí, es cierto que siempre hay servicios que son más adherentes que otros. Sí, todo es una educación constante y estar permanentemente en los ciclos de mejora y midiendo qué es lo que va pasando, obviamente. Eso también sirve también para alentar el uso, ahora que viene la otra pregunta. Si yo puedo en una unidad piloto poder demostrar en números, ¿sí? Mirá todo lo bueno que, de alguna manera, todos los beneficios que tiene esto, tal vez eso también cuando uno lo presenta a otra unidad, es como los puede mostrar esos puntos. Miren cómo en la unidad de pediatría y de terapia, cuando hicimos esto y esto, cómo disminuyeron los errores de administración de ciertas drogas, de esto, de aquello, y eso invita un poco a decir, bueno, mira cómo les vino re bien a ellos. Si a ellos les es útil, tal vez lo podemos implementar nosotros en el nuestro. Eso también es una manera de invitar a utilizarlo, es demostrar en números, ¿sí? La utilidad. Bien. ¿Qué ocurre cuando las bombas son escasas y se prestan de un área a otro, por ejemplo, de terapia a quirófano, y con la programación o manipulación de esta farmacoteca, cuando variamos de sectores tan abruptamente?
Eso era, por ejemplo, algunos de los problemas que hablaban en la ISMP, en la guía de optimización de uso, hablan de eso, de lo que se desalentaba un poco es a veces eso, es que haya pocas bombas. Entonces, cuando vos la querés usar, no está en tu servicio, entonces digo, bueno, está en el otro. Igual, la realidad es que si uno carga los perfiles, ¿sí? Para cada servicio en sí, no habría manoseo de cuestiones, porque cada uno entra y hace la infusión de la biblioteca, del perfil de la unidad dentro, cargar la biblioteca para su unidad, pero tiene que estar cargado, no tiene que ser un genérico. Ahí es donde hay problemas, porque si hay un genérico, se entran a modificar las dosis, porque bueno, esta no es la dosis que yo quiero, voy, modifico y lo uso en mi servicio. Por eso es importante definir las unidades y que cada unidad tenga cargada la dosis y los límites para ese fármaco en esa población en particular. Muy bien. Una de las preguntas que habían hecho al principio es, cuando es un hospital es todo nuevo, si conviene realmente hacer con unidad piloto o comenzar directamente todo, todas las unidades con este sistema de farmacoteca. La verdad es que si uno arranca de cero hay que ver que si tiene la capacidad de poder tener, o sea, digo, arrancamos de cero, sí, hay que ver si tenemos bomba de fusión para todos los servicios. Si tenemos esta cuestión utópica y genial que sería poder establecer un nuevo hospital con todas las bombas, y sí, sería arrancar de cero. Igual lo que no hay que olvidar es que mucha de la gente que trabaja ahí también trabaja en otros lugares y hay que capacitarlo igual, hay que demostrar el beneficio del uso, ¿sí? Por más que la tecnología la tengamos ahí. Si la podemos tener desde cero, y sí, que obvio, que sería genial, sería genial. Pero la realidad es que no es así, que a veces son selectivas, tenemos una cierta cantidad de esto de que se prestan, que hablaba recién alguien que preguntó, es lo que ocurre, entonces, bueno, nada, la que tengo, cargarla, definirla bien, armarla bien, para, bueno, en este préstamo de bombas, ¿sí? Poder hacer un uso óptimo del mismo, pero sí, si pudiéramos tenerlo para toda la institución, sería ideal porque la realidad es que esto disminuye los errores de medicación, no importa en dónde. No Sí. importa dónde, en el área que la pongamos, si lo hagamos buen uso de la herramienta, va a disminuir los errores. Entonces, sí, es buenísimo, pongámoslo en todos lados. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene la capacitación para el uso y con respecto al software si tiene una actualización? Los softwares se actualizan, sí, eso es cierto, eso vienen, hay actualizaciones, eso, por eso digo el sector de informática que tiene que estar muy, muy metido también, porque esas actualizaciones también van a estar muy de la mano del proveedor y demás. Y se me olvidó la otra pregunta para variar. Eh, ¿Y cuánto tiempo tiene la capacitación? Y el tiempo de la capacitación va a depender del proveedor, va a depender del tipo de bomba que uno adquiera. Sí, eso, los tiempos los maneja, depende del proveedor, es la complejidad del uso, y a veces no es solo la capacitación, porque uno cree que es la capacitación que viene a dar el proveedor de uso, y a veces hay que hacer capacitaciones internas, porque después cuando uno evalúa a la gente que hizo la capacitación en el proveedor, se da cuenta que no la sabe usar, que no entendió muchas de las cuestiones. Entonces hay que hacer refuerzos internos, ¿sí? Y eso sí lleva un tiempo, pero si la instauración de la utilización lleva unos 6 meses, uno asume que la capacitación debe estar en 3, si se quiere, ¿sí? Más o menos en promedio. Pero eso sí va a depender del personal que esté llevando a cabo la capacitación, del proveedor también, ¿sí? Y la unidad o el servicio donde estemos actuando. Perdón, tiene que ver un poco también con la frecuencia del uso. Cuanto más la usemos, obviamente más se va reforzando la utilización y no es, pero siempre es educación continua como es en cualquier otro Hay que evento. invitar al uso, hay que invitar al uso, y uno en el uso aprende, si no. Sí, totalmente. Con respecto, me dio una pregunta con las bombas de jeringa, si, ¿cuál sería la infusión mínima? Es muy buena la pregunta. Ya de lo que es el uso específicamente de las bombas, eso lo verán en las charlas que vienen. Yo más que nada apunto a lo que es la biblioteca de fármacos. Ahí se escapa un poco a los conocimientos. Bueno, vamos a tener más adelante. La realidad es que tiene que hacerlo, depende de los límites y con la medicación, un poquito más específico. Y yo acá se me están terminando las preguntas. Muchas preguntan, bueno, si se van a realizar un segundo encuentro con respecto a este tema. Los vuelvo a repetir que esto es una serie de 4, este es el segundo webinar que hacemos.
tenemos el próximo, el 20 de octubre, ya van a recibir la información, que estén tranquilos, que están preguntando cosas, se van a ir recibiendo los mails y la difusión, que el próximo va a ser sobre, como yo les había dicho antes, en la aplicación en oncología. A ver si alguna preguntita más. Creería que no, por lo menos yo no estoy viendo ninguna que me haya olvidado. No sé si vos, Matías, ves alguna otra más. No, creo que más o menos algunas repite, más o menos respondimos todo. Bueno, yo la verdad que no encuentro ninguna otra que hemos escuchado. Le recordamos que, bueno, que otra vez que esto fue en vivo y que van a quedar grabados en el canal YouTube. Ya el webinar el primero ya está accesible en el canal YouTube de Atispa. Este va a estar pronto. De hecho, como les dije, le dan unos tiempitos para poder desarrollarlo y grabarlo para que esté disponible. Los esperamos el próximo, el 20 de octubre, y obviamente que los esperamos el congreso, en el tercer congreso que virtual, que es el 29, 30 y 31 de octubre. Y yo creo que nada más. ¿Alguna cosita más? Bueno, porque han tenido algunos cortes con las conexiones. La realidad es que los servicios de internet están un poquito sobrecargados, que estamos todos mucho más hiperconectados que antes, pero bueno, cuando lo vean nuevamente van a poder, todas las dudas que quedaron ahí, que no pudieron escucharlas, van a quedar, no sé. Y realmente, como en muchos comentarios, es un tema así muy importante, es algo que está muy desvalorizado, porque la realidad que, como habíamos dicho, las bombas se utilizan muy básicamente. Debemos aprender que muchas veces, seguramente en nuestras instituciones tenemos bombas que podemos armar esto, pero no sabemos cómo, y la realidad hay que empezar a verlos un poquito más y acostumbrarse y amigarse con la tecnología que nos cuesta tanto. Perfecto. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Matías, por tu participación, excelente como siempre. Hemos compartido un grato momento y los esperamos más adelante, y muchísimas gracias por estar participando de todos. Ha escuchado gente de nuestro país, pero también han participado algunos que se fueron presentando. Vi que estaban gente de Perú, Bolivia, de Paraguay, Chile y bueno, algún otro país más, supongo, que hemos podido hacer. Había también México, por ejemplo, México lo vi, que me van a retar. Sí, por las dudas. Sí, no. Por lo menos los que alcancé a ver que se presentaron de dónde eran. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos la próxima. Chao, hasta luego, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos la próxima. Chao, hasta luego, gracias a todos.